Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. En esta nochecita lúgubre de 29 de octubre a las 9:23 de la noche, pues bueno, para mí es un placer iniciar este podcast, pero más que el podcast es el video podcast, nuestro primer video podcast que estamos lanzando ahorita en Ambal Studio Group. Y además, pues tenemos dos invitadazos. Tenemos a la madrina que nos está haciendo el honor de aquí, de darnos la patadita de la buena suerte en este nuevo formato, ¿no? Que es el video podcast. Pues bueno, ya sabemos, primero les presentamos aquí a nuestro queridísimo y gran amigo Rubén Gómez, que ya lo conocen, es nuestro valoradísimo filósofo y poeta y declamador y demás. Aquí lo tenemos, que en esta noche igual, con mucho agrado lo recibimos. Y por supuesto que tenemos a nuestra invitada, una invitadaza que pues nos está también engalanando esta noche con su presencia y haciendo el favor con el tiempo también. Les presento a Alejandra Troncoso, a Ale, para los cuates, para los amigos, ¿no? Ella es de profesión licenciada en Filosofía y Letras y, bueno, también está estudiando la poderosísima carrera de Derecho, ¿no? Que es otra futura abogada. Y bueno, el tema de hoy, ya para no yo alargarme, vamos a tratar el tema de la brujería mexicana. Es un tema que, bueno, también está padrísimo, muy ad hoc, porque ya pasado mañana estamos iniciando, no, todavía, bueno, quedan 2 días más, el 1 de noviembre, ya iniciando con estas tradiciones del Día de Muertos. Y bueno, pues les dejo los micrófonos. Rubén, muy buenas noches. Ale, muy buenas noches, bienvenidos. Muy buenas noches, Silly. Muy buenas noches a todos nuestros amables escuchas, que ahora ya no solo serán escuchas, y que ahora también ya nos verán, ¿no? Esperemos que esos números en audiencia no se vean ahora disminuidos ya cuando conocen nuestros rostros, ¿no? Y no solamente somos las voces que contaban cuentos e historias, y que ahora no terminemos ahora, que no sean los cuentos los que espanten, sino sean nuestros rostros, ¿no? Esperemos que eso no suceda. Y pues muy contento y con mucho gusto de verlas a ambas, de saludarlas, y por supuesto emocionado por el tema que hoy nos tiene aquí como otra vez reunidos. Entonces, pues yo muy contento. Ale, ¿tú qué tal? Cuéntanos, bienvenida. Hola, muy buenas noches, muchas gracias. La verdad estoy muy contenta de estar aquí y sobre todo con un tema que pues pocas veces se ha mencionado, al menos en mi parte pocas veces he externado de alguna manera, entonces pues me encanta que hayan abierto el espacio y sobre todo que podamos continuar como con esta temática. Bueno, pues ya los No, escucharon, me queda clarísimo, Ili, ya, que ya eres la... una máster de los efectos especiales, ¿eh? Yo estoy como niña con juguete nuevo. Sí, es lo que veo, es lo que veo. Yo estoy muy feliz, estoy muy contenta de estrenar este video podcast. Entonces, pues bueno, vamos a ya a adentrarnos a este tema de la brujería, pero pues sobre todo a nuestra brujería, a la brujería mexicana. Ale, me gustaría que nos empezaras a contar, ¿no? A platicar, pues sobre los antecedentes de la brujería en México, de dónde proviene, por qué creemos o por qué es parte de nuestra tradición mexicana la brujería. Claro que sí. Bueno, eh, el tema de brujería en la época prehispánica tenía, en cuanto a mito, viene de dos brujas en especial. Hay más, me queda claro que hay bastantes como ideas de la mujer que de alguna manera ataca, eh, no sé, en los cenotes o mujeres que de pronto se encontraban los viajeros y demás, pero la figura prehispánica y un poquito más pegada hacia los mexicas, pues son dos, las Tlahuelpuchis y las Mamezcopinquis. ¿Qué pasa con estas brujas? Las Tlahuelpuchis van a ser brujas que provienen de Tlaxcala. Estas brujas tenían la peculiaridad de convertirse en aves o en niebla
y lo que se decía de ellas es que entraban a las casas de las personas y bebían la sangre de los bebés, de los específicamente los recién nacidos o de niños muy pequeños. Esta idea de las Tlahuelpuchi eh, sobrevivió muchísimo tiempo, incluso llegó a fines de la época de la colonia y eran los relatos a los que se hacía alusión. También están las Mometskopinkis, que no son brujas con avistamientos eh, eventuales como lo eran las Tlahuelpuchi, sino más bien eran brujas que convivían en sociedad y que éstas se determinaban por su tonal. El tonal es la fecha de nacimiento y a partir de esta es que se determinaba si una mujer era o iba a ser bruja o no. Los hombres que nacían en la misma fecha no tenían ningún problema, pero con las mujeres sí, con las mujeres venía como impresa esta condición que iban a ser brujas y que esto se iba a detonar en la primera menstruación. Entonces, una vez que las mujeres comenzaban como a desarrollarse o a crecer, es que también su don o su condición se iba a desenvolver. Las Mometskopinkis tenían una dualidad bastante peculiar porque si bien eran brujas y eran mujeres que también requerían la sangre de las personas o de los animales o del ganado, eran también brujas que cuidaban a su familia, que podían justamente socializar, proteger a los suyos y que incluso parte de su condición era alimentar o cuidar, sanar a los suyos con esta sangre que reclutaba, que obtenían, perdón, del ganado o de las personas. Entonces, esta dualidad es muy peculiar. Las Tlahuelpuchi no tenían nada que ver en esta forma porque estas eran brujas ermitañas. Entonces tenemos estas dos. Y también es importante mencionar en los antecedentes que pues tenemos en la época prehispánica los chamanes y curanderos, la herbolaria, que es esta conexión espiritual, ciertos rituales, ofrendas a los dioses, los mismos sacerdotes o tlatoanis tenían a sus brujos de confianza que predecían guerras, que podían predecir el destino de alguno de los mejores guerreros. Entonces, incluso la relación con dioses como Tlazotteotl, Tostosis o Chiquetzal también tenía que ver mucho con esta intervención de la bruja, del brujo, del chamán en la época prehispánica. Qué interesante, la verdad, ahorita todo lo que ahorita nos acabas de platicar. Y yo creo que lo resumiste y lo dijiste a grosso modo, pero sé que es también esa parte de el sintetizar, pues, los antecedentes, las raíces de la brujería. Yo creo que obviamente nos quedamos cortos, pero qué interesante con todo esto. Yo creo que a veces pienso que la magia, más que magia, estas personas que llegaron a tener estos como poderes, yo creo que más que poderes, eran como dones, ¿no? Nacían con estos dones, y obviamente en esta época me queda claro que pues era algo totalmente fuera de lo normal y sobrenatural, porque sí, y hay que llamarlo así, es sobrenatural, porque pues naturalmente y comúnmente, ¿no? Los seres humanos no nacemos con ese superpoder o con ese don. Entonces, y sobre todo, ahorita con todo lo que nos acabas de decir sobre los el Tlatuani, estos nombres que de verdad, bueno, pues son un poquito complicados para la gente terrenal como nosotros, y es parte de nuestros antepasados. Me pones nerviosa, me pones nerviosa. Antepasados. Pues bueno, a mí la verdad me dejas como con más ganas de seguirte escuchando. No sé tú qué opinas, amigo. Opino algo semejante, que nos pone en un dilema cuando tenemos que repetir nombres como Mometzopinki o Tlahuelpuchi y otros más que fue mencionando, ¿no? A propósito de las dos icónicas manifestaciones brujiles en la parte del México prehispánico.
Y a mí me llamaba específicamente la atención este tema de la mezcolanza que se da, como bien señalaba Ale, durante el periodo de la colonia, o esto que nosotros llamamos como el México del Virreinato, ¿no? Y me hacía eco, me sonaban como estas historias que cuentan las tías, que cuentan las abuelas, que cuando vas a los pueblos, cuando digamos te involucras en otro tipo de mundos que no son los tuyos, pues, que no es la ciudad con su alumbrado público tradicional que en cuanto se mete el sol, pues no hay problema porque seguimos la vida nocturna aquí. Vas a un poblado, normalmente después de las 6 7 de la tarde, si no hay alumbrado público, se acabó la magia, se acabó la vida y entonces, bueno, la vida ordinaria humana y lo que viene entonces es un escenario muy apropiado para que se gesten todo este tipo de relatos y maravillas que ya anticipaba Ale. A mí el que me estremeció un poco con lo que me comentó y con unos textos que nos compartió la semana pasada para la exposición que precisamente tuvo en el octubre lúgubre, era precisamente de las Mometso Pinky, ¿verdad, Ale? Estas brujas que se quitan las piernas y que andan por ahí volando, y que más aún, como bien apuntaba ella, van, toman la sangre de los recién nacidos o de algunas otras víctimas y llegan al otro día, como ella señalaba, porque la mayor parte ya son amas de casa o atienden sus hogares o tienen ese tipo de actividades, además, bueno, en la creencia popular de sus actividades nocturnas, llegan y al otro día al marido, a la familia, le sirven este plato, pues la sangre del recién nacido, en una sabrosa moronga, pues a mí, yo desde antes de conocer este relato ya tenía algunas reservas con la moronga, después de esto créeme que me sigo reservando específicamente con la moronga, ¿eh? Uno nunca sabe, o sea, incluso el de los tacos puede ser esposo de una bruja y tú no sabes qué te estás comiendo cuando vas ahí a los tacos, ¿eh? O sea, tengan cuidado. Digo, no es una Bueno, si broma, existe, pero me encanta la idiosincrasia de cómo se mezcla esta aguas, ¿eh? oye, pues A si ustedes que existe sí les gustan ese tipo de platillos. en los carritos de tamales, pues ya venden también carne ¿Qué te humana, digo? entonces pues, podemos esperarnos cualquier cosa. No me digas, oye, no me digas, no me digas, no me digas. Bueno, eso era lo que me llamaba la atención y digo, esta parte, estarás de acuerdo conmigo, Iliale, están de acuerdo conmigo, quise decir, perdón, abre un panorama bien interesante para lo que es ya después el México colonial, ¿no? Que es, digamos, la siguiente etapa o un segundo momento donde podremos comentar también el sincretismo, la fusión que se hace del México prehispánico y todo lo que llega digamos, el proceso de hispanización, ¿no? También hay que decir que la Inquisición española trae unos prejuicios bien interesantes interesantes e intensos. Yo apuntaría ahí, Ale, supongo que ahí nos vas a dar una cátedra de lo que es o bueno, esta mezcolanza, este sincretismo. Yo solamente digo, nos permites conectarnos hacia acá y es lo que podría comentar, ¿no? Más allá de que ahora tengo más reservas con la moronga, es lo que yo diría. Gracias. Sí, de hecho, ahorita lo que Sí, justo, comentabas de las brujas que se... No, adelante, adelante, Ale, adelante, adelante. ok. Am, ¿Decías de las mamás Copinky? Sí, precisamente, Ale, precisamente. Ay, ok. Justo esta idea de estas brujas sigue hasta la época colonial. Y aquí vamos a tener un problema para ellas y para las mujeres en general, que ahorita vamos como a abordar, ¿no? En la época colonial tenemos todavía como esta idea de la hechicería o de la brujería, pero aquí parteras, mujeres sabias, mujeres que sabían de herbolaria, curanderas y demás, todas fueron puestas en el saco de las brujas, ¿no? Todas esas mujeres que sabían o que tenían un conocimiento de los elementos naturales se introdujeron como en esta idea de la hechicería. ¿Y qué pasó? Bueno, llega la Inquisición a Nueva España, sabemos o tenemos un poco de conocimiento al menos respecto a la Inquisición, que si bien fue una época un poco oscura en términos históricos, no lo fue tanto como en Europa, pero no nos salvamos. ¿Qué pasa en la Inquisición? Todo lo que fuera prácticas heréticas o paganas eran perseguidas, no importaba qué.
Se hicieron bastantes juicios a brujas y hechiceras, y todas las prácticas que amenazaran al cristianismo eh, se acusaban. ¿Qué pasaba aquí? No era como un juicio propio en donde hubiera pruebas y demás. Muchas veces con el hecho de decir que su vecina era bruja o que su vecina estaba enfermando o realizaba algunas prácticas extrañas, ya sea con hierbas y demás, entonces ahí comenzaban como estas sospechas y decíamos, ¿no? Curanderas, parteras, mujeres que se dedicaban al herbolario en general, pues fueron acusadas. Algo muy importante es que en la época prehispánica, yendo un poquito atrás otra vez, los brujos se denominaban así con base en los poderes o los dones que bien mencionaban que tenían. Pero algo importante de las Mometskopinki, que son como las que más nos han llamado la atención por esta idea de su dualidad, las Mometskopinki no se veía esto como un don, como lo mencionábamos hace rato, más bien era una maldición de nacimiento, porque no solo era que nacían con una condición de bruja, sino que toda su vida, el hecho de estarse escondiendo y de ser descubiertas por una situación que ni siquiera estaba en su control, pues resultaba bastante pesado, porque al final, pues ellas, aunque podían manipular el alma, el tonal de las personas y demás, y podían controlar de alguna forma su destino, y tenían una conexión bastante estrecha entre la vida y la muerte, no dejaban de simbolizar o de representar una parte negativa e incluso un peligro para Nueva España. Incluso acá se sienta o se cimienta este ritual que hacían las Mometskopinki para quitarse las piernas y todas las protecciones ante ellas. Por ejemplo, se decía que las Mometskopinki decían una oración más o menos tipo de villa en villa, sin Dios ni Santa María, y que aquellos que comenzaron a llamarse cazadores de brujas, lo que hacían era rezar el credo al revés, el credo judeocristiano, con la finalidad de que si las veían, no sé, cerca de los árboles y demás, bajaran a la bruja y entonces la pudieran aprender. Esto es algo muy interesante, porque era una oración propia del catolicismo para aprender a estas mujeres. Ahora, ¿qué más? En la parte del sincretismo, hay esta fusión bastante peculiar porque había una conexión en la época prehispánica politeísta. Ellos tenían dioses, grosso modo, para cada situación o con características muy propias. Cuando llegan los santos o las figuras de los santos, de las vírgenes y demás, no es que los pobladores hayan dejado de creer en sus dioses, sino que fusionan sus rituales, sus creencias con las de estos santos. Los sitios de culto, los sitios de adoración, las prácticas se van conjugando con por ejemplo, el uso de velas, los crucifijos, el agua bendita, que se utilizaban ya en prácticas sanadoras y demás. Entonces, se hace esta fusión bastante peculiar, y algo muy importante es que en la época colonial ya no se castiga o no se va a perseguir tanto ni a los chamanes ni a los llamados nahuales, se persigue a las hechiceras. O sea, esta figura femenina vulnerable al pecado y a la tentación, eh, con posibilidad de enfermar a las personas, así como curar, pues era lo que representaba realmente un peligro para la Inquisición. Oye, qué interesante, porque acabas de dar o exactamente ahorita un detalle, ¿no? Que no se perseguía ya a los nahuales, ¿no? Sino ya se perseguía a realmente a las mujeres como tal, ¿no? Que eran, bueno, las brujas. Entonces, qué interesante todos los datos que nos estás dando, Ale, porque de verdad, digo, uno habla de la brujería y hay gente que le da miedo o simplemente es como, ah, bueno, no pasa, no existe, es algo que es una leyenda, ¿no? Pero yo creo que si es parte de nuestra historia prehispánica, parte de la historia colonial, es porque sí fue así, ¿no? Entonces creo que estas mujeres
como yo siempre he pensado, sí, tienen algún don, trabajaban con muchísimo, como lo que vas a decir, con herbolaria y demás, pero no se entendían, eran mujeres que de verdad, o personas, porque también hubo, bueno, hombres, pero creo que hubo más mujeres que se dedicaban a este tipo de, pues, no sé cómo decirlo, o sea, de brujería, ¿no? Prácticas, amiga, puedes decir prácticas, ceremonias. Ajá, Ujú. exactamente. Entonces también eso es algo que creo que sí lo estigmatizaron demasiado, ¿no? Porque si eras bruja, se decía que forzosamente tenías que hacer rituales para invocar al diablo o al demonio, cuando a lo mejor muchas veces no era así. No se usaba un satanismo como tal, o no se usaba, o sea, a lo mejor sí existe algún tipo de sacrificio, pero se sigue utilizando en usos y costumbres todavía en muchísimas culturas prehispánicas que se siguen todavía manejando aquí en México, ¿no? Desde la gallina, el pollo, el borrego, bueno, el carnero. Y antes era como, ay, estás haciendo esto, un aquelarre, ¿no? Para invocar a seres demoníacos, cuando pues no es así. Entonces, pues sí que interesante, de verdad, Ale, no sé, amigo, algo que quieras comentar. Pues con todo esto que señala Ale, nuevamente voy a aterrizarlo en las experiencias, pues no sé si específicamente particulares, pero sí que posiblemente todos tenemos una parecida, ¿no? Es decir, yo creo que más de uno de nosotros ha viajado a alguna comunidad rural a visitar a la familia o por andar turisteando, y seguramente nos hemos enterado de no pocas de las leyendas que circulan en esos lugares, y que seguramente muchas de estas, como señalaba Ale hace un rato, pues encontraron su proceso de gestación o su nacimiento durante precisamente el virreinato, ¿no? Este sincretismo, esta combinación de creencias tan distantes, pero que finalmente obedecen, me parece, quizá a intereses políticos, a intereses religiosos, a intereses de una cohesión social, el fusionarlos, de repente dan estos resultados, ¿no? Tan simpáticos, tan folclóricos, tan creativos. Em, y entonces, sí es la hechicera, como bien señalas tú, pero no es estrictamente satánico, posiblemente así, si quieres ocupar ese término, o demoníaco. eh, Comienzan a dársele otros tintes, otras interpretaciones, ¿no? Más, podríamos decirlo, allegadas a una tropicalización de lo que nosotros interpretábamos como una tradición brujil, ¿no? Y entonces aparecen con las Mometso-Pinky, con las Tlahuelpuchi, las bolas de fuego, porque supongo que las han escuchado, ¿no? Que decían es que andan por ahí volando unas bolas de fuego y son las brujas, y que luego entraban a los, ya sabes, a las chozas, a los pequeños cuartos de adobe y carrizo en estas comunidades, a sacar a los niños no bautizados. Decía mi abuela, contando situaciones específicamente de ahí del Valle de Oaxaca, eh, mis abuelos paternos son originarios de allá, bueno, ya nada más al otro día decían que los bebés amanecían como todos morados y con algunos huesitos como rotos, ¿no? La creencia o ¿cómo decirlo? Pues sí, la creencia popular dictaba que las brujas extraían a los bebés en la noche, específicamente a los no bautizados, pues, no sé, se ponía a jugar como una especie de partido de tenis o algo así, porque decían que mientras volaban aventaban de un lado a otro al bebé. El verbo que ocupaba mi abuela es mayugar, como si fueran frutas, ¿no? Mayugaban al bebé, lo regresaban y pues ya el otro día, pobre niño, ya con la mollera, no sé si bajada, como se decía, o ya chupada, porque finalmente eso es lo que se creía que hacían, también ya con algunos huesitos rotos después de pues el espectáculo que en la noche previa había sucedido eso, ¿no? Hay que decir también que cosas tales como la muerte de cuna y este tipo de situaciones, pues no se daban como diagnósticos para este tipo de, digamos, acontecimientos, ¿no? Tragedias. Sin embargo, llama muchísimo la atención que se manda hacia allá. Otra situación que también me llamó la atención, igual dentro de este folclore de Oaxaca, es que si no los extraían y les hacían lo que acabo de narrar, más bien lo que pasaba es que pues, de alguna manera, no sé si en una especie de sonambulismo, sacaban nuevamente a los niños y los llevaban hacia los cuerpos de agua más cercanos a los pueblos, ¿no? Hacia un río que pasaba por ahí, sí, un brazo de río, un lago, y pues ahí eventualmente los perdían, ¿no? O les hacían lo que tenían que hacerles. Entonces, siempre hay una oposición, por decirlo en este sentido, en lo que mencionaba Ale,
respecto a lo que será una, si quieres verlo así, la figura tradicional, hasta cierto punto en un estereotipo femenino, con respecto a lo que es la bruja, porque la bruja es antitética, aunque en el caso de las Mometso-Pinky, como mencionaba Ale, perdón, se hace esta fusión, o durante el día tienen actividades domésticas y tradicionales, bien vistas en lo social, digamos, salen de ese rol durante la noche. Y eso es lo que resulta problemático, pues, porque ¿cómo va una mujer a tener, desde la perspectiva de la época, tantas libertades o va a dedicarse a las actividades que en ese momento y aún a la fecha tradicionalmente son bien vistas, pero en los varones, ¿no? Desvelarse, andar en la farra, hacer un libre ejercicio de múltiples actividades, o sea, ¿cómo, no? Eso era lo problemático y hasta cierto punto, ya para cerrar el comentario, eh, tanto en la brujería mexicana como en la europea, o en lo que se acusa, por ejemplo, en el Malleus Maleficarum, eh, el tema de la sexualidad femenina está muy presente y es muy censurado. Y específicamente es eso, o sea, si nos metemos a ver los múltiples castigos que la Inquisición tenía específicamente para las mujeres que eran, digamos, licenciosas en este sentido, eran muchísimo más severos con respecto a si un varón tenía una vida licenciosa. Entonces, creo también ustedes, bueno, específicamente a Tilly, que le das a la perspectiva de género, hay no poco que decir a ese respecto, diría. Y eso nos va perfilando ya hacia una brujería mexicana, no quiero decir diferente, pero ya en las manifestaciones contemporáneas, pues creo que sí ya podríamos señalar otro tipo de cosas, ¿no? Antes el brujo se escondía de la luz pública, antes el brujo, si querías atraparlo, pues le echabas semillas de mostaza. Hoy el brujo se presume y tiene podcast, ¿no? Y hace en Catemaco son rockstars, entonces también, no sé, incluso la forma en la que percibimos la brujería ya no lo vemos de esa manera, ya no lo vemos como algo oculto, como algo esotérico, como algo diferente, sino algo que ya tenemos a la mano, algo un poco más profano, familiar. Es lo que diría, amiga, no sé que quieran sumar a este respecto. Sí, no, o sea, de hecho, es que hasta en eso ha cambiado todo, ¿no? La forma, la perspectiva que se ha tenido de la brujería, de la magia. Antes todo era oculto, por eso parte del ocultismo, todo era vamos a escondernos y por eso llamaba tanto la atención y en época colonial con esto de la Santa Inquisición, pues cualquiera que pensara diferente ya eras brujo o eras hereje o o ya eras traidor a la fe de Cristo, ¿no? Y hoy en día lo acabas de mencionar, ¿no? Hacen sus TikToks de un brujo de Catemaco, ¿no? Y que te da hechizos y pasan a la bruja de no sé dónde y te Ah, dice para que te ganes la lotería y demás, ¿en ¿no? serio? Entonces, ¿ibas a No decir sabía algo, eso, amigo? ¿eh? Yo lo comenté como chiste, no tenía idea de eso. Yo nada más dije son rockstars, pero no sabía que hacen No, sí, TikToks. Ahora, sí existe. órale, No, qué es que sí existe, maravilla. o sea, este tipo de personas Ujú. que ve tú a saber si tengan el don, si se Ajá. dediquen a esto, ve tú a saber, pero Ujú, ujú. ya están ahora sí que a la luz del día, ¿no? Y sí cambia mucho, obviamente, Sí, como lo acabas claro. de decir, tanto la brujería mexicana como la brujería, europea, ¿no? Como vemos, no sé si recordamos a las famosas brujas de Salem, ¿no? Que también hasta su forma de vestir era muy distinto, Sí, obviamente, ¿no? A las prehispánicas y demás, en la época colonial aquí en México, pero hasta su claro. forma de vestir, la forma Ujú, de que también cómo fueron castigadas, ¿no? En general las brujas, ujú. y también se cree que de Ujú. las brujas de Salem, ¿no? Y demás, pues bueno, también eran mujeres que se dedicaban a toda la cuestión de la herbolaria y demás. Entonces, sí, justamente como dijo Ale, es algo que las mujeres han sido también muy sexualizadas, algo que tiene que ver con, creo que a veces las comparan mucho con el erotismo, sobre todo porque según la creencia, digo, no lo sé, ¿no? Por cualquier cosa que la brujería, pues yo tengo tres gatitos, entonces me defienden y me protegen, ¿no? De cualquier cosa. Pero se supone que antes hacían sus famosos aquelarres, ¿no? Y desnudas, y que Es que, oye, según sería, ¿eh? tienes elementos para que se te Man- considerara, ¿eh? Partícipe de ese tipo de celebraciones, amiga, ¿eh? Déjame decirte. quizá, quizá hago magia, o sea, te digo, Digo, no nos ¿cuántos ocultamos. años? A veces sí me No, sale lo bruja. perdón. No, no, discúlpeme. A veces sí se me sale lo bruja,
¿no? Qué A locura, propósito qué de... locura, qué No, locura. entonces, bueno, Ujú, también ahorita, para continuar con este tema, Ale, ujú. platícanos, y creo que es un tema ahorita esta parte justamente de la brujería mexicana, pues tiene que ver tanto con Ale como con Rubén, y les voy a decir por qué. Porque esta parte de me interesa mucho la parte de los juicios de las brujas. ¿Sí? Y sobre todo, que justamente Rubén ahorita acaba de mencionar algo, el Maleus Maleficarum, que es un libro que se los he venido recomendando desde todos los podcasts, léanlo, y el abogado de de las brujas, o de la bruja. Entonces, por cierto, como comercial, mañana Rubén va a tener su sesión hablando de de las brujas, también continuando, digamos, la continuidad, ¿no? De este tema, el mal es maleficaron. Entonces, Ale, háblanos un poquito de los juicios de las brujas, y bueno, quizá nuestro amigo Rubén pues también pueda rematar con ese parte de el tema de Maleus Maleficarum. Por favor, Ale, Perdón, adelante. yo sí te voy a interrumpir antes. Perdón, Ale y Ili, yo, perdón, no quiero ser impertinente, pero sí lo voy a hacer, perdón. Tuvimos nuestro Salem aquí en México, ¿no, Ale? Tuvimos nuestro pequeño Salem, ¿no? Háblanos de eso y ya si quieres después yo doy el contexto que falte. Dale. Sí, sí. Sí, de hecho, hubo un pequeño Salem en el estado de Coahuila, eh, por ahí de 1700 más o menos. Eh, una vez que ya está como consolidada la colonización y demás, y la expansión de Nueva España hacia el norte, sur, este, oeste, comienzan los juicios de las brujas. Tenemos un poquito antes de eso un caso de muy sonado incluso en historia, de una mujer a la que llamaron María Candelaria, y esta mujer fue acusada de brujería porque decían que era curandera, pero que su práctica era a partir de la invocación de demonios. Aquí ya no es la figura de la mujer otra vez que sana con plantas, que vuelve remedio ciertas cosas, que cura incluso el tonal. Ya es como la mujer que necesita como la intervención del ente maligno para llevar a cabo o para obtener cierto poder. Eh, a ella la acusan por provocar enfermedades a sus enemigos, y entonces decían que ya realizaba rituales más complejos. Retomando otra vez el caso de las brujas de Coahuila, estas fueron mujeres en- que fueron acusadas porque comenzaron a tener ciertos avistamientos de estas mujeres que portaban ya sea saquitos con hierbas, saquitos con sales, que salían de manera como muy misteriosa, o que compraban ciertos animales y de pronto se veía o se decía que hacían como alguna especie de práctica ritual en sus casas. Entonces, tuvimos un pequeño Salem, las mujeres fueron condenadas eh, a la hoguera, justamente porque cuando se les aprendía, muchas de ellas portaban consigo eh, peines con cabellos, prendas de algunas personas, y que no podían o que decían que no eran de ellas. Entonces ya aquí comienza como esta idea en este pequeño Salem del trabajo de la mujer, o sea, del trabajo tal cual que hace la mujer hacia sus enemigos o hacia los otros para maldecirlos o para tener algún fin mm, o con una finalidad más bien de afectarles, ¿no? O de ganar alguna situación. Entonces, este pequeño Salem se da en torno a eso, y también tiene un poco que ver o se conjuga con las muertes de niños en Tlaxcala, que es un poquito después. También ocurre que comienza esto que decía Rubén del niño que trae la marca morada de que lo chupó la bruja, y entonces incluso en las actas de defunción de los bebés, pues decía había muerto por mordida de bruja. Entonces tenemos ya como una consolidación de la idea, y volviendo, sí hubo un juicio
sí hubo acusaciones y claro que hubo consecuencias hacia mujeres, incluso niñas de 13, 14 años, que de alguna manera tenían esta evidencias de que utilizaban plantas, remedios, hongos y demás para fines no tan adecuados o no precisamente de sanación. Oye, qué Imagínate, Ili, interesante, que, perdón. que tú estás en el ¿Cómo? registro civil y tienes pues sí se dice notaria del registro civil y tienes que firmar un acta de defunción con esas causas. Pues, ¿Qué dices? bueno, para empezar, amigo, juez de registro civil y Perdóname, gracias, 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 perdona. y no, pues está cañón, o sea, Ujú. y la verdad, eso no me la sabía. Primero, la parte de las brujas de, ahora sí que nuestras brujas de Salem, pero de Coahuila, esa sí no me la sabía. Pero, o sea, pero, a ver, por qué brujas de Salem? O sea, ¿por qué comparar con las brujas de Salem o por qué llamarlas brujas de Salem de Coahuila? O sea, ¿cuál es la característica, digámoslo así? Digo, yo como duda, ¿eh? Porque no sé, la verdad no sabía que existía y se me hizo ahorita, la verdad, muy interesante esa parte. Como, ¿por qué? Ah, justo porque los juicios fueron muy parecidos y las condenas fueron en masa, como ocurrió en Salem. O sea, no fue una persecución chiquita, de hecho eso duró más o menos unos 40 años, esta persecución de mujeres, y que justamente ya era eh, catearlas de alguna manera lo que traían para saber o para corroborar que no traían justamente artefactos, herramientas, utensilios eh, que provienen de lugares dudosos. Por ejemplo, esto de traer ciertos hongos, ciertas hierbas o incluso prendas, estas prendas de otras personas. Entonces se hace como esta persecución y se entablan juicios y entonces se les condena a la hoguera también a estas mujeres. O sea, por eso esa denominación de un pequeño Salem la dimos realmente Rubén y yo en alguna plática, pero sí es bastante interesante porque aquí en México se llevó a cabo juicio a brujas y es algo que no está, eh, vamos, no es algo que vemos en la educación básica, ¿no? No se habla Es mucho de bastante eso, ni siquiera, interesante. Sí, justo. no se menciona. Ujú. Sí, Sí, ¿no? estoy de O sea, acuerdo por eso contigo. me llamó muchísimo la atención porque de verdad no sabía, de verdad, que existía o ese término aquí en México de las brujas de, nuestras brujas de Salem, ¿no? Y que, como dices, pues tiene un tipo cateo, ¿no? El que, a ver a dónde vas con ese sobrecito de cabello o ese peine y demás, o sea, sí, sí está súper interesante. Aparte, ahorita también mencionabas, ¿no? La palabra que a los niños los chupó la bruja. Además, todavía esa palabra la seguimos, o ese comentario, esa expresión, la seguimos utilizando, ¿no? El, ah, ya te chupó la bruja. O, híjole, cuando alguien ves tan delgado o algo le pasó, ya te chupó la bruja, ¿no? O también la parte de, ah, híjole, que cayó, ya lo chupó el diablo. Entonces, creo que todavía son comentarios o expresiones que tenemos en México que a veces no sabemos ni por qué las estamos diciendo, pero han sido de antaño, de tradición en tradición en tradición, que pero tiene un porqué. Y ahorita lo acaban de decir ustedes, ¿no? El le te chupó la bruja, pues no más es porque se me ocurrió, es porque justamente sí chupaban la bruja a los cuerpos o la energía o los órganos, no sé, de cada persona. Y a lo mejor ni eran brujas, o sea, bueno, sí, pero ya eran convertidas en algo más, ¿no? Me imagino, como estas nahuales que se convertían creo que a veces se convierten en animales, ya sean pavorreales o como gallos, pero animales medio raros, ¿no? A veces me queda ahorita con todo lo que me están comentando y nos están platicando, Ale, yo creo que Rubén, me queda la duda que si habrá existido realmente o no el chupacabras. A lo mejor, quizá fue una bruja, No, no me hagas eso, Ili. No sé. Estás una generando leyenda, no lo una sabemos, pregunta porque muy realmente polémica. nunca, Voy- nunca, 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 o sea, la ciencia cierta, o sea, ya no se sabe si fue mentira, si fue Ujú. leyenda urbana, si alguien lo vio de verdad.
no se sabe, ¿no? Entonces, creo que de ahí viene Ujú, también toda esta parte de las brujas, ujú, vuelvo a lo mismo, nos remonta y regresamos a la tradición. A la tradición mexicana, ¿no? El ser brujo, el ser bruja, en Catemaco, pues está el brujo mayor, que son los chamanes, ¿no? Y a lo mejor no hacemos, no, en el momento que uno va a visitarlos, ¿no? Que pagas para que te lleven a la isla de las brujas, ahí en Catemaco, que uno quiere que ujú. nos hagan las limpias. Y uno cree en las limpias. Yo, por ejemplo, yo sí, 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 lo voy a decir, sí creo en las limpias. Porque sí creo que en algún momento de la vida necesitamos una limpia. ¿Por qué? Y les voy a decir, bueno, me van a decir, ay, porque estoy con dos personas que son muy letradas y demás, pero van a decir, ay, Aquí el qué escéptico soy ignorante, yo, pues a lo creo que el mejor, único escéptico soy yo aquí. Ili, aquí el ah, único escéptico bueno, creo que soy yo, ¿eh? porque, Sí, porque de dale, dale. verdad, o sea, somos energía. El ser humano es energía. Nos movemos a través de la energía. Recibimos energía. Entonces creo que tarde o temprano sí necesitamos una limpia, ¿no? Digo, hay gente que le encanta ir cada semana. De hecho, les voy a recomendar, no sé si ya lo leyeron, hay un libro que se llama Los Brujos del Poder. Este libro habla justamente de todos los políticos mexicanos que han utilizado la brujería para ganar elecciones, para ganar más poder del que ya tienen. Un Sí. ejemplo que me quedó muy grabado de ese libro fue el Bester Gordillo, ¿no? Ella iba hasta África, a Ujú, hacerse limpias y esas brujerías fuertes que de hecho ujú. dicen que ella de verdad desvivía, porque no puedo utilizar la palabra, Sí, desvivía justo es lo que te iba a decir, ¿no? Se quitaban piedras del camino. animales, pero exacto, pero no eran gallinas, ni eran, o sea, eran leones, eran animales grandes, porque dependiendo del animal que tú sacrifiques, supuestamente es el ¿En poder que te serio? están dando. Ajá, o sea, entonces, obviamente, el Bestia Gordillo nunca mató una gallina, ¿verdad? O sea, tenía que ser, obviamente, un león, una jirafa, una cosa así, y sí utilizaban esta energía, y pues los resultados ahí están. Son personas y que decían bueno, en el libro comentan que tomaba sangre y muchísimas cosas también para la belleza y demás, ¿no? Entonces, híjole, pues sí son temas muy interesantes y no sé qué opinas tú al respecto con este. De verdad, ese libro léanlo, son dos libros. Sí, de hecho no nos vamos tan lejos. Eh, no sé si alguna vez han escuchado, por ejemplo, que hay que poner unas tijeras en forma de cruz abajo de la cuna de los bebés O unos alfileres, ¿no? También se o pueden. unos El alfileres en hilito la rojo. ventana. El El hilito hilo rojo para el rojo, hipo. O el ojo exacto. de venado. Para el ojo, ajá, para que no le hagan mal de El ojo de ojo, venado. para que no absorba mala Vale, vale, energía vale. de los otros. Sí, dale, Em, dale. si ustedes, por ejemplo, llegan, espero que nunca les suceda porque sí da un poco de miedo, pero si llegaran a arrendar en algún lugar y llegan y lo primero que ven en su ventana es una cruz de alfileres, pues sí les daría un poquito de cosa, ¿no? Y pasa, y pasa, porque son personas que se están protegiendo, o las personas que tiran sal en las esquinas de su casa, o las que queman laurel, o las que ponen su ruda con 35,000 moñitos rojos, tienen una razón de ser. La sábila también, que la sábila ya se nos murió la pobrecita, o el aloe con también sus 50,000 moñitos rojos para protección, y que de pronto, pues quién sabe, pero sí, de alguna manera sí está absorbiendo algo, sí está presentando un síntoma, si lo queremos ver así, de energía que se está moviendo cerca de, ¿no? Eh, justo en esto retomando a las Mometskopinki, el poner mostaza también cuando hay un recién nacido. ¿Por qué mostaza? ¿Quién sabe, no? ¿Por qué ponerle la ropa al revés al bebé? ¿Quién sabe? Pero son cosas que seguimos haciendo. La protección a los eclipses. Sí, totalmente. Ahorita acabas de mencionar algo como anécdota. Hace como
3 años más o menos, me regalaron 2 años una sábila. Ujú, Una sábila me la regalaron y tenía varios moñitos rojos, ujú, pero era protección. Me dijeron, me la regaló una muy buena amiga y con muy buenas intenciones. Oye, ¿sabes qué? Te lo regalo. Es porque yo, en la casa que yo vivía antes, no tenía yo plantas. Yo no soy muy asidua a las plantas, la verdad, no me gustan. ¿Por qué? Porque no soy como que con el tiempo ni cuidadosa de estarlas regando y cuidando y bla, bla, bla. Entonces me dijo, ¿sabes qué? Pues necesitas una planta. O sea, necesitas naturaleza en tu casa, por lo menos ten una planta. Me regaló una sábila, pasó. Yo la tenía en una mesita entrando a la puerta. Y un día hice una reunión con unas amistades. Entraron normal, tan tan se fueron. Me regalaron la planta un sábado. El viernes de la siguiente semana fue la reunión. El martes de la siguiente semana, ya que regreso el trabajo y todo, no me había percatado. Fue la reunión el viernes, sábado, domingo, lunes, martes. Este, la planta de la sábila, no me van a creer, de verdad, podrida. O sea, la sábila ujú. estaba sangrando, me llamó la atención y me dio miedo, porque no tenía por qué. La sábila, imagínate, sí, Rubén, tú que eres escéptico, es verdad. La sábila, imagínate la sábila, era una macetita, una sábila, y escurría sangre, pero obviamente era el yodo de la sábila, pero me estaban explicando que obviamente es porque alguien entró con muy mala energía y la sábila absorbió toda esa energía para que a mí no pues, protege, una cuestión de protección porque la sábila me la regalaron justamente para proteger, pero me dijo, ¿sabes qué? La persona que haya entrado a tu casa o te tenía muy mala fe, muy mala onda, o de verdad una envidia impresionante porque me la pudrió y de hecho la sábila se estaba despedazando. O sea, nunca me había tocado eso. Y también me dijo, afortunadamente tenías la sábila porque en ese entonces, yo hoy en día tengo 3 gatitos. En ese entonces nada más tenía uno. Y los gatos pues reciben siempre toda la energía y andan limpiándote. Y me dice, afortunadamente, pues tenías la sábila y no tu gato recibió toda esa mala energía. Entonces sí es verdad, o sea, sí es verdad que también esta misma amiga me dice mucho, ¿no? Si tienes plantas o algo, antes de entrar a tu casa, cerca de tu puerta, toca las plantas para que la carga de energía que tienes se quede afuera de tu casa y se quede en las plantas. Entonces, sí ahora digo, uno no es brujo, ni mucho menos, pero sí puedo entender que antes las brujas utilizaban este tipo de volaria y creían mucho en la naturaleza por lo mismo, ¿no? De que la misma naturaleza nos protege. Yo lo veo con los animales, ¿no? Ya sea un perro o un gato, te protegen, como dicen, el gato te protege en el inframundo, ¿no? Que es el que te acompaña. Y el perro te protege, es el perro guardián, ¿no? Que es la parte, ¿cómo se llama? Mictlán, sí creo que sí se llama así, ¿no? Sí, en mi plan, es correcto. Sí, 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 Mictlán, sí. ¿no? Que justamente Ajá, creo que ya fue su día de las mascotas, antier, creo, o ayer, ¿no? Que fue el día ayer, ayer, que vienen 28, ayer. o antier, no me No, es el acuerdo. 28, ¿no? 27. Es el 28. Ah, Sí, perdona, antier, ups. exactamente. Perdón. Que vienen las mascotas supuestamente en nuestra tradición, ¿no? Y Ujú. entonces cuando te das cuenta que sí, la naturaleza es sabia, tanto los animales como las plantas, pues sí nos protegen. Pues, ¿qué te digo, Ili, con esto que cuentas? Yo voy a hacer 3 comentarios sobre todo lo que han dicho y que serían como una especie de, pues no quiero decir conclusión, pero sí algunas observaciones tratando de atender a todo lo que han mencionado. El primero es con respecto al tema de la sangre. Desde las tradiciones judio-cristianas y desde Grecia incluso, la sangre es vida. Recordemos cuando es Aquiles, ¿no? El que va al inframundo y luego quiere comunicarse con los vivos. Para poder comunicarse con los vivos, los espíritus en el inframundo requerían la sangre de un vivo. Y entonces la sangre se vuelve el medio para traer a los muertos a la vida. Desde Grecia específicamente es eso en este texto de Homero, en la Ilíada. Luego,
sobre esa misma línea se va a acusar a los judíos de vampiros, porque según esto explotaban en términos laborales a los que trabajaban para ellos, es decir, les consumían de alguna manera la sangre, les consumen la vida. Entonces, hay varias interpretaciones, desde la mitología griega y pasando por el judio-cristianismo, en las que la sangre es vida. Y entonces, pues, el facsímil es claro, pues le está succionando la sangre, la bruja al niño le está succionando la vida, en ese sentido, con respecto a ese punto. Luego, dos, con respecto a los gatitos, si no me tomes a mal el comentario, Ale sabrá de esto, pero en esta época, esto es una recomendación que se hace siempre, eh, independientemente de lo que crean, no den gatitos en adopción en esta época, blancos ni negros, ¿no? Y no porque estemos diciendo que tengan algo que ver, pero dentro de las supersticiones o dentro de esta creencia, mucha gente los ocupa con fines rituales, específicamente en estas fechas, ¿no? Entonces, esa sí es recomendación para el público. No den gatitos en adopción, específicamente en estas fechas. Hay quienes señalan que también en la fecha de Walpurgis, que es el 30 de abril, porque también son ceremonias muy parecidas. Hay una distancia de 6 meses entre abril y octubre. Entonces, eh, dentro de estas, insisto, ceremonias, creencias, usos y costumbres. Bueno, no son usos y costumbres, ceremonias y creencias, lo voy a dejar así. Cuidado con los gatitos, ¿no? Y por último, el tema de los perros, que otra vez me trae a la memoria, no poco del folclore oaxaqueño, de una leyenda que me contaba mi abuelo, en paz descanse, mucho cuando era niño. Bueno, se llama la leyenda La Carreta de Hueso, creo que la han escuchado, ¿no? Esta suerte de Catrina que va en una carreta de hueso por las calles de los pueblos cosechando almas. Y digo, esa es una, ¿no? O bueno, esa es la leyenda genérica. El diferenciador en esta leyenda, y que a mí me perturbó y a la fecha me sigue dando no pocas cosas que pensar, es que decía, bueno, un muchacho, uno de estos temerarios del pueblo, en algún punto dice, bueno, pues yo quiero ver la carreta de hueso. Obviamente nuestros, vamos a decirlo así, limitados sentidos humanos no nos permiten esas percepciones, pero sí a los perros. Entonces el sujeto va y le quita las lagañas al perro y después se las unta en sus ojos, y gracias a eso es que puede percibir, digamos, la carreta de hueso y no sé qué otras tantas cosas más, que dice la leyenda, termina porque el sujeto termina loco, ¿no? Concluye con que el sujeto termina loco por no pocas cosas o no sé qué tantas cosas vería que pueden ver los perros, ¿no? Ustedes tienen gatos, yo tengo un perro, afortunadamente el mío no ladra o aúlla, me estresa un poco cuando lo hace, y viene a mi memoria eso, pues, ¿no? Uno es tan escéptico hasta que estás en medio de la noche y el perro aúlla o te despierta con un ruido, y entonces es, ¿qué pasa? Porque tus sentidos de alerta perciben cosas que yo no. Y voy a dejarlo hasta ahí. Esa sería, dijiste, el escepticismo alcanza sus límites y yo puedo ser todo el escéptico mientras estoy aquí con una taza de café platicando con ustedes, pero no ya cuando estoy en medio de un prado semidesierto o en mitad de la noche, eh, ya, ¿no? Sin iluminación, ahí a la intemperie, escuchando, digamos, estas manifestaciones de la naturaleza en una oscuridad envolvente. Entonces ahí sí me ha pasado, me sorprendo no siendo tan escéptico como creo que soy, ¿no? Sin embargo, no doy crédito de todas las cosas que decimos o que se cuentan, más bien, pero creo que precisamente ese halo es lo fascinante del tema y que de alguna manera lo compartimos, me parece, y por eso estamos acá conversando, diría. Y con eso yo cerraría mi participación, con lo fascinante que son esos temas y que por mucho que digamos que no, hay algo, hay un intersticio por el cual se nos cuela cierta inquietud. Muchísimas gracias. No, bueno, pues de igual manera, a mí me gustaría muchísimo, agradezco, la verdad, como siempre, tus comentarios, amigo, y tan atinados y de verdad que nos dejas siempre con el signo de interrogación porque nos haces pensar más. Y agradecemos esa parte que también tú eres tan escéptico y a la vez, sé que muy en el fondo crees en algo. Entonces, algo. Quiero creer, ¿vale? Entonces, Como en los que yo expedientes también, secretos X de Agente Mulder. I want to believe. ándale. Quiero creer. Ándale, exactamente. Mientras a rato no me Justo. salgas con que ves gente muerta, eso sí estaría peor. Oye, Pero bueno, Ale, nos gustaría digo, escuchar tus conclusiones, porque de verdad volvemos a lo mismo, ¿no? Este tema nos da para más, da para muchísimo más, y ahorita estamos hablando pues hasta de anécdotas, y yo creo que
me gustaría aquí ya invitándote y comprometiéndote, ¿no? Pues que siguiéramos con este tema de la brujería, de cosas paranormales o sobrenaturales en otro podcast. ¿Qué te parece? ¿Qué les parece? ¿No? Tocar el tema también de la ufología y cosas conspiratorias, Adelante, teorías conspiratorias, ¿no? Entonces creo que adelante, adelante. todavía tenemos, yo sé que ya va a acabar octubre, pero todavía noviembre es mitad todavía lúgubre y todavía y ya luego empezamos a mitad de noviembre ya con cuestiones, festividades navideñas. Pero bueno, me gustaría mucho, Ale, te invitamos a que si te interesa y quieres regresar al podcast, pues Sí, obviamente tener más tiempo para hablar de este tema y que tú ahorita nos ayudes a cerrar y dar tus conclusiones sobre el tema de la brujería mexicana, por favor. Claro que sí, con mucho gusto. Primero, gracias por la invitación. Yo feliz de estar con ustedes y nuevamente tocar esos temas. Propondría, si se puede, abordar un poquito a partir de tu recomendación, cómo está la figura de la brujería actualmente, ¿no? En el siguiente podcast. Este, conclusiones, híjole. Es complicado, es muy complicado porque pues realmente no hay como algo que podamos concretar en una sesión. Eh, Solamente que creo que sí es importante señalar que no es algo que está tan alejado de nosotros. Ya bien decían Catemaco, pero que también alguna tía, vecina, conocida, conocido, ha consultado, ha hecho, ha practicado, le ha intentado, ¿no? Algún tipo de situación de estas, con la finalidad siempre de mejorar su situación, ¿no? Entonces, creo que es bastante peculiar que no está tan alejado de nosotros y que por muy escépticos, Rubén, lo tenemos muy, muy cerca. Entonces creo que esa sería mi conclusión, que es algo que podemos tener eh, bastante, bastante cerca de a la mano. nosotros. Estoy de Lo acuerdo. podemos consultar. No, estoy de acuerdo Totalmente contigo. de acuerdo, totalmente de acuerdo. Y sí, o sea, creo que no necesitamos ser o pertenecer a una aquelarre. De alguna forma u otra de nuestra vida tenemos contacto con alguien, esto hemos escuchado o hemos visto, o tenemos una anécdota, ¿no? De algo que nos pasó, algo que vimos. Yo por lo menos, repito, soy una persona que sí cree mucho sí se podría decir, no sé si sea esoterismo o no sé, pero sí en la energía, en las protecciones. O sea, independientemente, digo, soy una persona muy creyente, pero también sí uso mucho esta parte de la protección de las malas energías, o hasta de los males de ojo, ¿no? Porque hay gente muy egoísta y muy envidiosilla que uno nada más pasa y ya nada más porque pasó la mosca, ya le caímos mal a la gente y ya te empieza a hacer un montón de cosas. De hecho, yo soy de Ujú. las personas que no les encanta la foto, así que llegue alguien, ay, vamos a tomarnos la foto, no, porque ¿En serio? por las fotos también ahí Eh, te hacen las brujerías, ¿no? qué Entonces sí es un locura. poco renuente. Perdón por interrumpirte, pero justamente escuchando un podcast de uno de los brujos de Catemaco decía que antes pues necesitabas la prenda o algo de la persona, ¿no? Pero ahora no pasa nada, te metes a su Facebook, sacas toda su información, fecha de nacimiento, su fotografía, lugares donde estuvieron y con eso está perfecto para comenzar a trabajarlos. Solo esa acotación para que tengamos cuidado. Ok, o sea, perdón, ¿Ya o ves, sea, ya Rubén? no es, ya no son tanto, ya no tengo que cuidar tanto de los secuestradores y de este tipo de sujetos que antes te acosaban con estos datos. Digo, o No, aparte de ellos, también me tengo que cuidar de los otros. pues sí, un poquito, ¿no? Es en serio, qué locura, Dios Sí, claro. santo. Y acuérdate Sí, que son brujas. Ojo ahí Ok, cuando te portes gracias por la mal. recomendación, es una maravilla. mm, Qué locura, sí, qué claro. felicidad, qué felicidad. Los panteones, Rubén. Ibas a comentar algo, Ale, perdón, te interrumpimos. Sí, perdónanos, perdónanos. Sí, no, no, no. Te decía, de amarres están llenos los panteones, Rubén. O sea, tumbas que Ah, están vacías. ups.
qué De veras, locura. Oye, eh, sí, las que están vacías o abiertas ya por el tiempo y demás, ahí hay muchísimos trabajos que suelen llevar. Solo también como acotación, ¿no? Oye, eso sí, y la verdad, he visto videos que sí están cañones, ¿eh? Que encuentran, van así a los panteones y a desenterrar cosas, gente que se dedica luego a eso, y sacan aquí la bolsa negra con la veladora, la foto del esposo, del amante o yo qué sé, porque se portó mal, y ahí los andan enterrando. A los infieles los andan enterrando ahí en los panteones y veto a saber luego, ¿por qué me siento mal? ¿Por qué me va mal en la vida? ¿Por qué soy no sé qué, impotente? Pues ahí estará la respuesta muchas veces. ¿En serio? ¿En sí, no, no, serio? ¿En sí, serio? sí, sí, sí. Mira, esto que dices me da no pocas ideas como sugerencia para el próximo podcast, porque es, ok, la brujería en la época, digamos, contemporánea o inmediata, y este tipo de situaciones, o digamos, ya muy común, pues, porque abandonamos ya las fuerzas cósmicas, la naturaleza y el manejo de los elementos para grandes fines, y ahora son fines particulares, ¿no? Como ya señalaba hace rato, a manera de broma, o no sé si sea cierto, como un amarre, como lo que señalabas tú, la impotencia o no sé, pues N cantidad de trabajos específicos que podríamos abordar por ahí, ¿no? Porque ya se ha particularizado demasiado esto, ¿no? Entonces, creo que eso también daría un poco de qué hablar. Y regresando a las múltiples anécdotas que creo que pues, tendríamos para echar para arriba, ¿no? Todos, de el primo de un amigo y este tipo de personajes que ya saben, ¿no? Para conservar el anonimato. Exactamente. Sí, entonces, pues digo, es un tema que da para muchísimo más. De verdad, dale muchísimas gracias por tomarte el tiempo, por darnos tanto detalle y esta investigación que también tú has hecho, porque me queda claro que también es muy extensa y y pues luego no nos da tiempo. Por eso creo que lo ideal es que lo dividamos en dos partes. ¿No? Porque todavía nos faltó comentar, adentrarnos a los juicios y demás, que eso si quieres lo dejamos para la siguiente parte, y todo lo de los rituales y todo lo que es esta parte que también es muy interesante. Y bueno, pues muchísimas gracias. No me queda más que agradecerle su tiempo. Digo, yo encantada de seguir platicando y chismeando con ustedes, pero sé que también es hora de hacer la meme. Y también, bueno, el podcast no lo puedo hacer tan de 3 horas, pero bueno, me encantó, me voy muy contenta. ¿Qué, No, qué pues amigo? cómo, ¿Qué ¿no? dije? No es congreso, ¿no? ¿Qué rayos? No es kermés, digo yo acá. No inventes. Podría ser un Sí, congreso de digo, brujas y sí. brujos. No, es que imagínate, Bueno, si échate Harry un Potter, podcast de 3 horas, pues. No, para. Está bien, yo creo que es un tiempo muy razonable. pues Me sí, refiero al que estamos teniendo ahora. no, y por eso, y te digo, y aparte es muy extenso todavía, ¿no? Entonces, Ujú, totalmente. dentro de todo este tema, pues bueno, como hablábamos, ¿no? De la brujería contemporánea, pues ya ves que tenemos a nuestro queridísimo Harry Potter dividido en 7 libros, que también es un tipo de brujo, que nació con ese don, ¿no? Y bueno, o sea, es que es un tema, híjole, padrísimo, muy amplio, ¿o no, Ale? Sí, o sea, es muy, muy amplio y es que cada cosita salen otras 20, entonces hay que acotarnos un poco. Vamos a controlarnos, porque a mí todos esos temas me encantan, la verdad. Me fascina todo lo que tiene que ver con lo paranormal y toda esta parte de miedo y cosas teorías conspiratorias, ovnis, que ahora ya no es ovni, ¿no? Ahora tiene otra palabra, ¿cómo le dicen? Ufología. Ya no es objeto ¿Ufología? volador no identificado. ¿Cómo? ¿Ufología te refieres? Es que no, Sí, ignoro pero entonces ya el la concepto. palabra ovni ya no se está utilizando, creo que tiene otra palabra. Ya no es objeto volador no identificado porque como ya la NASA ya aceptó que sí existen Ajá. los extraterrestres, ya le pusieron otro nombre. Pero bueno, también podrá ser Ok, tema. ok. Entonces, pues ya no les quito más su tiempo. Muchísimas gracias, repito, por estar aquí con nosotros en este podcast de Ambal Studio Group. Eh, mm, Comercial, mañana también tenemos a Rubén a sesión.
de el Maleus Maleficarum y el brujo otra vez, el abogado de las brujas, mañana a las 8:30 de la noche por Classroom. Ya los que nos conocen, pues bueno, pues ya Rubén les mandará la invitación, la sesión. Y este podcast va a estar en la plataforma de Spotify, Amazon Music, iTunes, Google Cast. Y obviamente lo vamos a subir a YouTube en la cuenta de Ambal Studio Group, que pues ahí ayúdenos a subir un poquito de, pues de suscriptores, porque de verdad hemos dejado abandonada esa plataforma, pero bueno, vamos a reactivarla. Ale, muchísimas gracias. Muchas gracias por tu tiempo y por ilustrarnos en este tema de la brujería. Ya te comprometimos, nos quedamos de acuerdo nada más después, qué fecha podemos todos y todas y todes. Y aunque Rubén le dé, le dé el tortijón. Y amigo, pues muchísimas gracias. De igual manera, perdón por desvirtuar la lengua de la Real No, Academia no, no, ya es lo que Española, pero quieras, ya es lo que quieras, ya son, ya, todas, todos y todes. ahí De ya hecho, se van nada más todos. como dato, como dato, según el lenguaje incluyente, ¿no? Como Ajá. estás, hay más mujeres en el grupo, también es todas. Así que, Ah, ni no, pues modo. totalmente de acuerdo, o sea, no tengo Gracias a problema. todas, porque eres minoría. No estaba Entonces, ironizando, lo decía en serio. gracias a todas y a Encantado de la vida. todes por estar. Amigo, gracias. Ale, gracias. Que descansen, muy buenas noches y que tengan dulces pesadillas. Nos vemos, que descansen. Bye. Bye, gracias.